Ajá, mira, esta vez sí vine preparado con mi mochila, con mis zapatos. Y no, allá la... Ese- Espera, ahora estamos aquí. Guapuris viajeros, y desde aquí, desde las montañas del Tatra, las montañas más altas de todo Polonia, te doy la bienvenida a tu canal de Kędziel en Polonia. Bien, mi guapuris, con estas hermosas vistas impresionantes de las montañas del Tatra que tenemos atrás, te doy la bienvenida. Y el día de hoy tenemos un video interesante si eres amante del senderismo. Esta es mi segunda vez haciendo senderismo. La verdad que la paso excelente y estamos haciendo unas rutas aquí en Polonia. Entonces vamos a hacer esta ruta de senderismo. Te voy a dar todos los detalles, cómo llegar hasta aquí, donde nos vamos a quedar, el refugio que vamos a utilizar. Sí, vamos a quedar una noche en un refugio impresionante que te voy a dejar más adelante las imágenes, pero te dejo por ahora con estas imágenes. Las montañas más altas de todo Polonia se llaman el Tatra y arrancamos de esta manera, guapuris. Acompáñame en esta aventura. Dzień dobry. Ajá, mira, esta vez sí vine preparado con mi mochila, con mis zapatos, no importa. Y ya, aquí vamos con la mochila. Bueno, llevamos de todo lo necesario, gin tonic, cervecitas, así que nos podemos quedar varados en las montañas porque vamos preparados. Estamos más o menos a 1 hora y media de Cracovia, son más o menos 80 kilómetros y vamos a empezar este sendero. Son más o menos 2, bueno, sí, la guía siempre me miente porque me había dicho que eran 4 kilómetros, yo venía preparado para eso, pero luego nada, son 12 kilómetros. Yo pienso que va a ser como 5 horas lo que vamos a caminar. Y nada, pues a ver si sobrevivo. Mañana es otra cosa. Vamos a ver qué nos encontramos. Pues sí, guapurris viajeros, estamos todos disfrazados. Parezco Dora la exploradora. Así que, mira, agüita y todo. Vine, ¿qué digo? Preparado. Aquí estamos los excursionistas. Bueno, ya arrancamos. Mira, aquí es donde se puede dejar el carro, aquí atrás, mira que está cerca. Y aquí vamos entonces rumbo. Si empieza este sendero, esta ruta de, como ya te había contado, 12 kilómetros. Ya yo vengo preparado, mira. ¡Qué rico! Ajá, guapuris viajeros, y seguimos en esta ruta. Y mira, nos encontramos aquí un pastor, y un pastor de pastor, ¿no? No de esos que van a la iglesia ni nada. Con sus ovejitas. Para que sepas más o menos que estamos bien lejos de cualquier cosa. Mira el fondo, cómo se ven las montañas con nieve todavía. Y bien, guapuris, ya vamos caminando más o menos como 1,5 kilómetros y ya nos hemos encontrado aquí. Hay una especie de refugio. Mira, aquí se utilizan muchos paneles solares, ahora lo puedes ver. Aquí, aquí puedes encontrarte bebidas, comida, un poquito para que mientras vas subiendo te encuentras aquí para recargar, ¿no? Y lo más importante, mira esta tremenda vista que tenemos al fondo, guapuris. Es una cosa hermosa las vistas que se obtienen aquí. Así que también puedes traer tu comida, puedes traer tu comidita y te sientas aquí a comer sin problema. Así que vamos a seguir, vamos a hacer una parada, nos tomamos algo, nos refrescamos, una cervecita puede ser, tengo cervecitas y vamos a continuar este camino. Nos quedan más o menos entre 8 kilómetros más o menos. Mira, según esta señalización dice que llegamos en 2 horas. Hasta esta dirección es que vamos. Vamos a ver si es verdad o es mentira. Vamos a Turbash. Falta 1 hora 45 minutos. El problema no es la hora, sino que así, ¿ves? Así. Entonces... No es una mentira, es plano. Todavía es plano. Pero él no está acostumbrado. Es así, es Hacer así, caminata. así. Y mira, ya duele. Miente. ¿Cómo es posible que no me quiera? Duele. Entonces, el camino no está malo, el camino está bastante bien. Todo lo que es, ya te dije, así. Entonces, llevo una botella de gin, llevo 2 litros de tónica, llevo 4 medio litros de cerveza. Mano, parezco un camello. Y bueno, nada más me falta relincharse. Pero bueno, el camino está muy bien. Así que por aquí como que pasan carros, algo así, o tractorcitos. Aquí vamos a ver, 1 hora 45 minutos. Oye, guapo, hicimos una parada estratégica más o menos como de 1 hora y media y nos metimos 3 de gin. No mames, güey. Recargamos energía, comimos y aquí vamos. Lo malo que la botellita de gin ya va por
por la mitad, pero aquí vamos. Esa botella, esos traguitos de gin nos dio energía y potencia para seguir. Y bien, guapures, nos hace falta 1 hora, sí, todo lo que llevamos, estoy cansado y además nada más hemos recorrido 15 minutos, pero bueno, según los letreros, ahí dice que falta 1 hora, así que vamos a seguir caminando y aquí vamos, solamente 1 hora, ya no es mucho para todo lo que hemos caminado. Oye, y recuerda la parada que hicimos, pues en esa parada me dijeron que hay Winnie Pooh por aquí. Oh, por Dios. Entonces imagínate, Winnie Pooh, sí, osos. Entonces ahora ando con miedo, ando con frulo y no traje ni un poquito de miel para los Winnie Pooh, entonces mala idea. Entonces estamos caminando, me olvidó grabar ese pedazo y había una huella, ¿no? Porque no sé, hay muchos como ojos de agua como ven aquí, así que ahí fue donde salió el tema de que hay muchos por aquí, así que, pero no, que no son peligrosos, no son dañinos, es lo que dicen, ¿no? Hasta que te comen, hasta ahí no son peligrosos. Pero bueno, vamos aquí, nos hace falta 1 hora, llegamos al refugio, vamos a ver si llegamos al refugio. Dije que vamos a ver la amanecer a las 5 de la mañana. Yo lo veré por YouTube porque yo a esa hora no he terminado la fiesta. La botella de gin va por la mitad, eso quiere decir que la estamos pasando bien. Y bueno, ahora les sigo contando cómo va la cosa. Bueno, sí, exactamente, el camino no es peligroso, los Winnie Pooh sí son peligrosos. Si te encuentras por aquí un Winnie Pooh, no vas a ir a pedirle un selfie, hasta allá no llega la cosa. Entonces, mira, todo el camino está señalizado para que no te pierdas. Aquí con estas cosas hay árboles en el piso, en las piedras, está bastante señalizado para que tú, si no tienes internet, ahorita mismo sí hay internet, pero muy lento pues, así que el GPS funciona, pero en dado caso que no funcione, pues tienes los árboles donde está señalizado la ruta y de esta manera no te pierdes. Guapuris, faltan 28 minutos, pero esta última subida, la última hora, ha sido candela, guapuris. Ay, ay, ay. Faltan 28 minutos y vamos a un ritmo sin parar. Y como ves, se ha puesto ruda, pero bueno, ya solamente falta 20. Déjame poner en patada. Ya nada más faltan solamente 28 minutitos y a disfrutar de la cerveza, a disfrutar de lo que queda del día. Hermoso, hermoso. Duelen los pies, pero hermoso. Te recuerdo que si quieres que te organicemos tu estadía aquí en Polonia, desde recogerte en algún aeropuerto, traslados, llevarte a los lugares turísticos más importantes de todo el país o de la ciudad donde estés visitando, reserva de hotel, guía turístico a los lugares más importantes, por ejemplo, de Cracovia, en fin, todo para que tu estadía sea una maravilla aquí en Polonia, pues aquí tienes un correo donde puedes escribirnos y te enviamos una cotización, eso sí, ajustada a tu presupuesto. Así que allí lo tienes. ¿Continuemos con esta aventura? Pues buena noticia, guapures, hemos llegado, he sobrevivido. Fíjate tú que no fue tan grave la cosa. Aquí está el refugio, este que vemos aquí atrás, pero no fue tan grave la cosa. Hicimos en total 3 horas de caminata y recuerda que hicimos una parada para comer y tomarnos un chatito de gym y bueno, al final nada, como fueron 3 horas en total de caminata, no, sale, sí, las piernas las tengo hechas pedazos y luego no fueron 12 kilómetros, hicimos otra ruta y tomamos alrededor como de 9 kilómetros, así que no está mal, hicimos en 3 horas como 9 kilómetros más o menos. Igual voy a verificar ahora en la aplicación y te voy a decir exactamente cuántos kilómetros son. Lo bueno es que hemos llegado aquí y adivina, guapures, que viene, sí señor, cervecita, porque mira, aquí atrás están con su cervecita. Aquí nos vamos a instalar. Fíjate allá al fondo lo que se ven, las vistas de las montañas. Estas montañas se llaman Tatra y aquí enfrente tenemos el refugio. En el refugio hay de todo, restaurante, de TC Bar y Turbash se llama este sitio. Yo creo que soy el primer panameño y el último, no mentira, están invitados. Ya sabes que esta ruta está bastante accesible. Sí, hay que tener un poquito de energía, pero hemos llegado aquí donde vamos a pasar la noche. Hemos tomado una habitación de 8 personas, de 8 camas, así que ahí es donde vamos a dormir y luego más adelante te voy a decir entonces los precios y cómo es todo esto por dentro. Así que, guapures, hemos sobrevivido. Falta ver mañana cómo amanezco los pies, aunque yo creo que bien. La verdad que no me siento así totalmente destrozado de que voy a amanecer mañana. Posiblemente algunos dolorcitos, pero tengo ibuprofeno. Así que nada, guapures, vamos aquí a descansar y a pasarla bien.
Guapurris viajeros, y después de la caminata que dimos, claro que nos merecemos una buena cerveza. No fuimos a la terraza, porque la terraza está haciendo un poco de viento. Bueno, 22 grados, el viento no es muy bueno, pero salud, nos merecemos esto y más. Estamos aquí en el área del bar y restaurante, pero mira estas vistas hermosas. Estas son las vistas que tenemos aquí. Tenemos todas las montañas del Tatra, tomando una cervecita aquí. ¡Qué lindura! Y bien, Guapurris viajeros, hemos escogido esta habitación con 8 camas, son 8 camarotes, la verdad que la pasamos bien, justo lo que necesitamos, una cama para dormir y descansar, y lo más importante, esta vista impresionante, que te despierte con esta vista, no tiene precio. El refugio es bastante grande, como ves tienes este pasillo con varias habitaciones y bastantes plantas, así que la pasamos muy bien. Vamos a bajar, y aquí en la bajada nos encontramos con estas vistas internas, parece como si fuese un castillo medieval, impresionante, la verdad que me encantó. Vamos a seguir bajando, y acá nos vamos a encontrar con un mapa con las diversas rutas que podemos hacer aquí en este tour bus, que son muchísimas rutas dependiendo de cómo te guste. Tenemos una sala de entretenimiento, digamos de entretenimiento, para que tú lleves, si quieres llevar tu comida, tu bebida, descansar un poco, pues aquí. Y si no, pues vienes aquí al área del restaurante, que está exactamente al lado de esta sala, como es aquí. La gente la está pasando bien, se compra su cerveza. Aquí tienes de todo: comida, cerveza, snack. Aquí nos quedamos hasta bien tarde, y la verdad que se formó como una pequeña fiestecita, pero lo más impresionante que me encanta de esta fiestecita y tomar aquí son estas vistas impresionantes que tenemos, como ya te he dicho, las montañas más grandes que existen en Polonia, el Tatra. Dato curioso, Guapurris, este refugio tiene 66 años, fíjate aquí, esto conmemorativo cuando celebraron los 50 años en el 2008. Souvenirs, magnetos, tazas, como yo te decía, aquí realmente tienes todo lo necesario, encuentras de todo. Mira estos magnetos hermosos, y también las tazas que te decía, para que por si te quieres llevar algún recuerdo. A mí el recuerdo que más me gustó, adivina, es totalmente gratis, el recuerdo que más me encantó. Y es este donde puedes adquirir estos libritos que son como un pasaporte, y tienes estos sellos aquí y los sellas como si hubieses viajado a otro país. Por supuesto, yo agarré el mío y me puse mi sello. Yo no sabía que esto existía. Cuando vas a otro refugio también tiene lo mismo, y solamente pondrías el sello. ¡Qué perfecto! ¡Qué hermoso! Y bueno, cayó la noche, Guapurris, y qué mejor que hacer una fogata. Sí, señor, una fogata en las montañas y pasarla bien. Nosotros jugamos un poco cartas y nos tomamos el gin, y aquí está esto, Guapurris, unas vistas impresionantes del amanecer. Yo no me levanté a las 4 de la mañana porque a esa hora que se levantaron los compañeros a tomar estas imágenes hermosas. Y bien, Guapurris, arrancamos el segundo día. Lo que vamos a hacer hoy, en las vistas tan impresionantes, ya sé que te la enseñé ayer. Aquí tienes las rutas que hay ahorita mismo desde aquí del refugio, son todas estas, y ya luego descendemos. Yo creo que descendiendo deberíamos hacerlo un poquito más rápido y un poco menos de 3 horas. Y bueno, segundo día, lo que vamos a hacer el día de hoy es descender. Deberían de ser un poco menos de 3 horas, como ayer subimos por 3, ahora solo estoy descendiendo. Te voy a contar una historia. Hay un pico, esta montaña donde está el refugio, que queda como a 10 minutos, pero adivina, nadie quiso subir. Íbamos a subir ayer, pero yo sugerí la idea de que me dolían los pies y que mañana era buena idea. Entonces todos estuvimos de acuerdo. Y luego hoy yo me paro, me tomé mi ibuprofeno, listo para subir al pico, y resulta que hoy tampoco nadie quiso subir. Esos bastardos me mintieron. Así que lo que vamos a hacer es descender. Y nada, aquí con las vistas del Tatra, las montañas del Tatra en fondo. Tremenda vista, la verdad que la hemos pasado muy bien. El descenso es mucho más fácil, solo todo es bajada, bajada, no hay que subir absolutamente nada. Y ya te digo, deberían de ser más o menos por ahí como unas 2 horas y media. Hermosas las vistas, Guapurris. Mira, Guapurris, si te gusta este tema de los senderismos, aquí te dejo un video donde hicimos una ruta desde aquí, desde Polonia hacia Eslovaquia. Hicimos 2 rutas ahí, súper espectaculares, con una vista impresionante. Mira, aquí, esto que ves aquí al fondo son el Tatra, las montañas más grandes de Polonia. Y luego de esas montañas viene Eslovaquia. Eslovaquia queda muy cerca de aquí de Polonia, así que vete para ese video que te dejo ahí, que es una ruta hermosísima, y te doy todos los detalles de cómo llegar a ese sitio, dónde quedarte y todos esos tips que necesitas para tu viaje, Guapurris. Así que seguimos aquí disfrutando del senderismo en Polonia.
algo que me sorprende, que creo que ya te lo había dicho en otro video de senderismo, es que la cantidad de gente que hay. O sea, te encuentras por aquí, por esta ruta, muchísima gente, Guapurri, y estamos en medio de la nada. La gente disfruta muchísimo que son estos senderismos. Esta es mi segunda vez haciendo senderismo. Se siente bien. Mira esta cabañita en el bosque, Guapurri, impresionante, en el medio de las montañas. Esto hermoso, hermosísimo. Te desconectas y conectas con el planeta de una manera brutal. Esta cabañita pareciera nada más que le falta Winnie Pooh ahí, ¿eh? Y bien, hemos hecho una parada estratégica aquí en este refugio del hotel. Bueno, aquí vamos a comer un poquito, vamos a tomar algo, a descansar. Y ya solo quedan como 40 para bajar. Así que vamos a comer aquí y una cervecita con esta tremenda vista, porque están espectaculares. Oye, una cosa, normalmente, fíjate, un dato curioso, normalmente cuando nosotros bajamos es más rápido. Bueno, digo yo normalmente, y que seguro se te dice, pero normalmente de bajada es más rápido y hemos sentido la caminata para llegar aquí, a este refugio, hemos sentido un poquito larga y eso que veníamos de bajada, pero bueno, ya llegamos, ya nos falta poco para terminar esta ruta y aquí tienes estas pistas hermosas. Yo pedí un plato 100% polaco que se llama bigos, que viene acompañado con este pan y una cervecita. Aquí estoy degustando mi delicioso bigos que me costó más o menos como unos 20 zloty. Aquí te dejo al cambio cuánto es. Y bueno, ya comimos, descansamos y es hora de continuar nuestro recorrido. Muy bien, mis guapurris viajeros, y ya llegamos al final, concluimos este viaje de senderismo. Por aquí empezamos y por aquí mismo terminamos. Hemos hecho alrededor de ida y vuelta más o menos como unos 18 a 19 kilómetros. Igual te lo voy a dejar aquí porque tengo que mirar en el reloj cuántos kilómetros fue que hicimos. Mira que aquí puedes llegar y estacionas tu carro aquí y luego te vas al sendero. En total, bueno, hicimos varias paradas, así que tú puedes, depende de las paradas que hagas, ¿no? Te demorarías. Nosotros agarramos más o menos como 5 horas para subir y más o menos como lo mismo para bajar. Así que ya hemos terminado. Las piernas, mira, sobrevivieron y bueno, ya tú sabes, like, compartir, suscribir y por aquí comentarios también para que apoyes el contenido. Y también te dejo aquí otro video de senderismo que hicimos en Eslovaquia, por si te gusta este video, pues ese de senderismo de Eslovaquia te va a encantar.